buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hace 20 años ocurrió uno de los hechos más graves en medio del conflicto que golpeaba al país por aquellos días. La iglesia de Bojayá, en el Chocó, fue impactada por un cilindro bomba lanzado por las FARC en medio de una ofensiva que esa guerrilla adelantaba contra las autodefensas. En el templo se habían refugiado decenas de hombres, mujeres y niños para protegerse de dichos combates. La explosión del cilindro mató a 102 personas y le causó heridas a más de 80. Ese infausto día aún permanece en la memoria de las sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Así se conmemoró hoy en Bojayá lo ocurrido hace 20 años. Tenemos una tristeza. Se murió mi abuelo. En el mausoleo donde reposan los restos de las decenas de víctimas mortales de la masacre de Bojayá, desde tempranas horas del día sus familiares hicieron un sentido homenaje. Hoy 2 de mayo es el día de las víctimas en el departamento del Chocó, donde hacemos esa memoria, pero luchamos también para que cese esta violencia. Yo decía, yo no quiero que me den, sino que me coloquen a trabajar para yo seguir hacia adelante. Ella es Ana Victoria Rengifo, sobrevivió con sus 6 hijos a la masacre hace 20 años, suerte que no corrió su esposo, denuncia que sigue esperando la reparación del Estado. El mayor me quedó con problema mental por vida, tenía apenas 13 años y esta es fecha que en el momento estoy esperando. Que haya justicia, supuestamente apenas la indemnización son para algunos, uno va y la puerta está cerrada todo un tiempo. El comisionado de la verdad, Leiner Palacios, perdió a 28 de sus familiares en el macabro episodio. Uno de ellos sigue desaparecido. Cuenta que después de 2 décadas, el dolor sigue latente. Se le vienen a uno a la mente los rostros de las personas que perdimos, hombres, mujeres humildes, que generaban energía, pero también se nos viene a la mente las escenas de imposición del terror, cómo corríamos, cómo nos tocó dejar a los muertos tirados, cómo quedaron despedazados nuestros seres. Y solamente hasta hace 2 años el Estado pudo ayudarnos a recoger los cuerpos y hacerlos, y a hacer el entierro, hacer el velorio. Esta herida es muy profunda. Por el río Atrato, el pueblo bojayaceño peregrinó con el Cristo mutilado en esta gran canoa y donde llegarán hasta el punto donde fue la masacre hace 20 años. En la parroquia San Pablo Apóstol, la misma donde las FARC lanzó el mortal cilindro bomba hace 20 años, hoy se realizó un acto litúrgico con el pueblo bojayaceño. Ante la memoria, la solidaridad, la gratitud, surge la otra palabra que no nos falta, el miedo. Estamos en un ambiente de guerra todavía. Hace pocos días aquí en Bojayá hubo 3 asesinatos también. Siguen las masacres por todos estos litorales. Líderes afro e indígenas en el conversatorio Bojayá 20 años entre la guerra y el olvido denunciaron cómo la violencia viene agudizándose en los territorios. Justamente días atrás hablé con Leiner Palacios, sobreviviente de esa masacre, quien nos contó los terribles momentos que vivieron durante y luego del ataque de las FARC. También conocimos los testimonios que exguerrilleros de esa extinta organización hicieron ante la JEP. Esta es la historia. Esta vela fue la señal de esperanza de un pueblo que aún se mantenía encendida, a pesar de haber sufrido el peor ataque contra la población civil en medio de un conflicto cruel y descarnado entre FARC y paramilitares. Hubieron personas insensatas que se decidieron a tirarla, porque ellos sabían que la población civil estaba allí desde hacía ya más o menos unas 16 horas. Eso fue la masacre de Bojayá, una masacre de civiles que quedaron en medio de un enfrentamiento entre 2 enemigos acérrimos, las FARC y los paramilitares, cobrando la vida de 98 personas, 48 de ellas menores de edad. 20 años después, 6 de los exguerrilleros de las FARC contaron la minucia de cómo se ejecutó uno de los ataques más crueles cometidos por la extinta guerrilla. Así lo describió uno de los comandantes del Frente 34. La masacre de Bojayá fue un hecho tan desastroso para, no solamente para las comunidades, para la población que perdieron sus seres queridos,
El enfrentamiento se dio por el control territorial del río Atrato y la zona conocida como Bellavista, en donde se unen las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá Chocó. Con este mismo mapa, pero ahora dibujado en un tablero y explicado ante los magistrados de la JEP, los exguerrilleros contaron por qué empezó la disputa en ese territorio. Que antes de esta situación que se presentó acá, nosotros teníamos un control de este territorio, con el objetivo de que ustedes entiendan de que uno nunca le mete candela a su casa. Uno nunca le mete candela a la casa. Y es que la casa a la que hacen referencia es justamente la zona de Bellavista, donde querían consolidar la presencia guerrillera y evitar, según narran, que la población siguiera sufriendo a manos de los paramilitares. Y es en ese intento de recuperación de un caserío llamado Caño Seco que los paramilitares deciden moverse y refugiarse en cercanías de Bojayá, lo que ya era indicio de amenaza para los guerrilleros. Estábamos aquí en este sitio cuando nos informan de que los paramilitares habían pasado por Río Sucio, que hay comando de policía, ¿sí? Y que habían hecho el recorrido hasta llegar a Bojayá. Hay que tener en cuenta que esta era un área controlada. Cuando nosotros salimos para allá, dejamos cosas encaletadas aquí, alrededor de, cerca de Vigía, de Bojayá. Allí, la estrategia de los guerrilleros cambió y el plan consistió en llegarles a los paramilitares por detrás, como efectivamente ocurrió. Cuando nosotros llegamos acá, ya los paramilitares estaban ahí, en Puerto Conte. Entonces, lo que hicimos fue que cuando sonó candela allá, reventamos candela aquí con ellos. Hay que tener en cuenta, ellos estaban a la partecita a un ladito del caserío, ahí nos entendimos. Cuando los atacamos aquí, ellos no cogieron hacia arriba, sino que se devolvieron hacia Bojayá. Pero el ataque no fue tan intempestivo ni se dio de la noche a la mañana. Desde abril de ese año, diferentes organismos como la Defensoría y la ONU alertaron el riesgo que esta población del país corría por los constantes enfrentamientos. Incluso los mismos pobladores, ante el temor de que sucediera lo peor, hicieron un tratado de paz, al cual ambos grupos hicieron caso omiso, como lo cuenta Leiner Palacios, víctima de la masacre y hoy comisionado de la verdad. La angustia nuestra inicia realmente desde el 21 de abril. Sin embargo, el 30 de abril nosotros tuvimos una reunión y le presentamos la declaración por la vida y por la paz a un grupo de paramilitares comandado por el comandante Camilo en ese entonces, al frente de la iglesia. Esa acción la realizamos porque ya de verdad que estábamos demasiado atemorizados. Era demasiado el miedo, el río estaba inundado, se había subido y sentíamos que estábamos en un nivel de desprotección muy fuerte. Pero no valieron las súplicas y el temor de la comunidad. Lo peor estaba por venir y sucedió justo el 2 de mayo de 2002. Tras varias horas de combate, los guerrilleros de las FARC armaron cilindros bomba que fueron lanzados para replegar a los paramilitares. El tercer cilindro bomba, lanzado por los guerrilleros, cayó en el altar de la iglesia donde se refugiaban unas 300 personas, aproximadamente a las 10:45 de la mañana. Lo que vivimos el 2 de mayo fue tremendamente espantoso, porque antesala de la bomba, pues vimos cómo en algunos pobladores vieron cómo la guerrilla preparaba el artefacto para lanzarlo hasta allá. Pero también a algunos nos tocó correr hasta donde estaban los paramilitares para suplicarles a que de por Dios dejaran de disparar allí porque nos estaban colocando en riesgo, ver a los niños llorar, ver a las madres la angustia, los padres, una incertidumbre total. No valió ruego, súplica ni llanto de ningún niño, madre o abuelo. La orden en las FARC era seguir con el ataque. ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué siguieron el combate si ya estaban en el pueblo? Doctora, ese sí ya es una situación que habría que preguntarle a la dirección del bloque, pero es muy difícil, doctora, que en cuestiones de guerra, cuando ya hay un desgaste como el que ya se había hecho, con todo lo que ameritaba esa situación, decir de que se va a devolver porque están en el pueblo. O sea, todo se pensó ahí menos de que la trágica noticia era lo que iba a suceder. Sí, estábamos enseñados a pelear en muchos pueblos. Ya ustedes saben las tomas que hicimos. Lo que vino después fue como lo describe Leiner Palacios, una carnicería de la cual ni Cristo se salvó.
la carnicería propiamente, ver tantos cuerpos despedazados allí, manos, cabezas, fue realmente una escena que a uno no se le borra, los cuerpos tirados del ser humano con balas, la sangre correr por el piso de la iglesia, el piso de la parroquia, y cómo quedaron muchos seres humanos. Pero posteriormente a eso, lo que también más me impresionó fue cuando llegamos a algún lugar para suplicarle a los grupos armados que por favor nos permitieran recoger los muertos, y ni eso se permitió. Días después de la masacre, hace presencia la fuerza pública en el lugar, quienes también quedaron desconcertados con lo que allí ocurrió. Este zapatico muestra un niño que fue asesinado por las FARC. Y así como este, fueron asesinados 44 niños. Los 6 exguerrilleros reconocieron su responsabilidad en los hechos y pidieron perdón a las víctimas por tan lamentable y cruel hecho. Sin embargo, para Leiner Palacios, el recrudecimiento de la violencia en el país alerta que cosas peores podrían pasar hoy. La hemos sacado barata, que no haya ocurrido una masacre peor. Las condiciones con que se vive en San Juan, en Los Baudó, en el Canal del Dique, en los Montes de María, en muchas geografías colombianas, en Arauca, por Dios, es desastroso. El país llegó a un nivel de violencia nuevamente muy grande. Noticias Caracol intentó reconstruir la memoria de lo ocurrido con las víctimas de esta masacre, quienes prefirieron guardar silencio ante el temor que hoy causan cientos de grupos armados que volvieron a custodiar las zonas y a impedir que algo de paz llegue a estas zonas alejadas del país. Hoy los habitantes de esta región, de otras zonas del Chocó, denuncian que la situación no ha cambiado. Ahora no están las FARC, pero la guerra que libran el ELN y las disidencias de las FARC tienen a miles de habitantes atrapados, mientras que otros han huido, convirtiéndose en desplazados. Este es nuestro tema de sala de prensa, por eso hemos invitado a Egoitz Gago Antón, experto en paz y resolución de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero comenzar preguntándole qué pasó en Bojayá. Bueno, Bojayá fue el escenario de combates entre grupos paramilitares y frentes de las FARC, en este caso el Frente 79, en los cuales en la localidad de Bojayá pues, se encontraron estas dos poblaciones con una gran población civil entre medio, con la desgracia de que esta población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo de Bojayá, y durante las acciones armadas pues una bomba pipeta de las FARC que cayó dentro de la iglesia, causando pues una masacre, ¿no? Causando innumerables muertos y un efecto digamos devastador tanto en vidas humanas como en la imagen, ¿no?, del conflicto en este país. Esto fue hace 20 años. Esto era crónica de una muerte anunciada. Ya varias autoridades en aquella época habían denunciado y venían alertando que allí se iba a presentar un conflicto entre los paramilitares y las FARC. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo nada en ese momento? Por razones muy similares a las cuales ha habido otros tipos de procesos similares en el país. Estamos hablando de un momento en el conflicto en el cual se cruzaban dos líneas de violencia. Una de ellas es la lucha ideológica entre grupos paramilitares y la guerrilla, y otro de ellos es la lucha por los corredores de la droga. Entonces el alto trato, en este caso en el Chocó, es uno de esos corredores, ¿no? Y se daba ese tipo de conflicto. ¿Por qué no se hizo nada? Primero, pues por inacción del Estado. El Estado no, pues, la presencia que tiene en el Chocó no era muy amplia en aquel momento, ahora tampoco lo es, pero en aquel momento tampoco lo era. Y segundo, también porque existía cierta connivencia, ¿no?, entre grupos paramilitares y grupos militares en aquel momento. Era, como usted bien ha dicho, una crónica de muerte anunciada en las cuales se sabían todos los factores, es muy parecido a las historias que ocurren del conflicto en Colombia, pero no había ni capacidad ni había interés en actuar en una zona que no estaba dentro de la órbita
órbita del Estado en aquel momento y que no, digamos, no servía, no tenía la capacidad tampoco de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un hecho que tranquilamente se podría haber evitado y desafortunadamente, tristemente, no fue así. Bueno, la masacre de Bojayá es un hecho que sin duda marcó la memoria histórica de Colombia, pero ¿cómo marcó al país lo ocurrido en Bojayá hace 20 años? ¿Cómo podemos explicar lo que ocurrió en Colombia en ese momento tras la masacre? Pues ahí tenemos una imagen de qué es el efecto directo de la violencia que tienen las comunidades civiles en este país. Lo que tiene Bojayá, diferente de otros procesos que han ocurrido en pues, toda la zona del Pacífico, en la zona de la costa atlántica y demás, es el que ahí vemos visualmente el horror de la guerra, ¿no? Tenemos personas, jóvenes, mujeres, niños, que son víctimas de esa violencia y nos queda como una simbología muy fuerte, ¿no? Se imprime rápidamente en nuestra visión del conflicto. Nos vemos enfrentados contra el horror. Una de las cosas más claras que ocurren en ese proceso es el Cristo que había en la iglesia, que es un símbolo hoy en día de las masacres y de la violencia, que queda completamente destrozado y que la comunidad guarda para sí como el símbolo de la memoria de lo que ocurrió ese día en Bojayá y de lo que no debería volver a ocurrir. Ahí se ve una imagen, ¿no?, directa de lo que es el dolor de la guerra. Yo creo que eso tiene un profundo impacto en la simbología y un profundo impacto en la percepción que tenemos del conflicto en Colombia. El dolor de la guerra, doctor, pero quiero preguntarle, las víctimas de Bojayá denuncian que aún no se conoce toda la verdad, que no hay reparación, no hay verdad. ¿Usted qué cree? Falta mucho por hacer. De hecho, Bojayá se reconstruyó no muy lejos de donde ocurrió la acción armada, pero existe todavía la gran deuda de la memoria. La memoria es un proceso que es complicado, porque normalmente nosotros lo identificamos con el relato de los hechos. Pero tienes un relato de los hechos que a nosotros nos tiene que causar incomodidad, porque es un relato de unos hechos terribles. Unos hechos terribles que nuestra visión social, nuestra visión cultural, en cierta manera permitió que pasaran. Eso todavía no se ha hecho. Como no se ha hecho con muchas comunidades en el país. El Acuerdo de Paz de 2016, primero la Ley 48 de 2011 y luego el Acuerdo de Paz de 2016 abre camino para que eso ocurra, pero ha tenido muchísimos obstáculos. Y por lo tanto los procesos de reparación van muy lentos, pero sobre todo los procesos de memoria, los procesos de reconocimiento del daño causado y los procesos de no repetición todavía están todavía muy jóvenes, ¿no? Todavía no han empezado. Lo cual, el gran problema que tiene Bojayá, o lo que nos da a nosotros ahora mismo, el problema que tiene Bojayá, es que todavía no existen las garantías de no repetición. Hoy en día todavía existen combates en la zona, entre el ELN, disidentes de las FARC, algunos grupos armados ilegales con intereses en el narcotráfico, y por lo tanto estamos en una situación en la cual todavía no podemos decir que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir en tanto en cuanto existan mecanismos para evitar ese tipo de violencia y en tanto en cuanto existan mecanismos de memoria que a toda la sociedad colombiana, y esto es difícil, hagamos ver que eso fue un error y que no debe volverse a ocurrir. Pero vuelve y juega. La memoria es complicada. La memoria nos debe a nosotros causar incomodidad, nos debe movernos de la silla. Y eso a nosotros es lo que nos va a decir, uy, esto realmente estuvo mal y no debe volver a pasar. La comunidad está muy atemorizada en este municipio. Dicen que pues, los enfrentamientos continúan y ni siquiera quieren hablar del tema, doctor, pero también quiero trasladarme a la siguiente pregunta y es, ¿el Estado y nuestra sociedad aprendieron algo de las lecciones que dejó este terrible hecho que le costó la vida a 102 personas? Yo creo que sí aprendió algo. Desgraciadamente no todo lo que se debería aprender, pero sí existe esa imagen, ¿no? El Centro de Memoria Histórica hizo trabajos muy buenos al respecto, editó un volumen sobre la masacre de Bojayá, y todo lo que traía, pero cuando estamos en entornos de violencia a nosotros nos gusta olvidar. Y yo creo que tanto la falta de voluntad política, porque hay una falta de voluntad política manifiesta para que esto realmente entre y esto se repare, y segundo, la necesidad, ¿no? o la visión o la facilidad que tenemos nosotros de
como sociedad de olvidar, ha hecho esto difícil. Al final, ¿quién es el más afectado en esto? Las comunidades afectadas. En este caso es la comunidad de Bojayá, que está a medio de procesos de violencia donde no se ve un final claro, no existe un final claro al respecto y por lo tanto se ve más cerca una posible repetición o un proceso parecido que una solución al problema. Doctor, ¿y qué está pasando en el Chocó, en el Cauca, en el Catatumbo, en norte de Santander? Regiones que siempre son el blanco de los violentos. ¿Qué está pasando en estas zonas? Sí, se están repitiendo un poco las dinámicas que le he comentado anteriormente. Lo que usted ha comentado, toda la salida del Pacífico es zona de tráfico de drogas y por lo tanto hay una lucha por esos corredores de la droga. Lo mismo pasa en el Catatumbo, que además es zona productora de coca y los grupos, y ahí nosotros lo que estamos viendo, yo creo que esto es sintomático, son combates entre grupos ilegales, no son combates entre las fuerzas militares o la fuerza pública y los grupos ilegales, que igual eso pueden denotar una lucha por el territorio. Pero lo que estamos viendo nosotros ahora mismo son combates entre grupos ilegales. ¿Por qué? Por el interés del recurso. Y el recurso es el narcotráfico en este caso, ¿no? Es primero pues el movimiento desde los campos de producción de coca hasta, digamos, las rutas de exportación. Y esa es un poco la historia que nosotros podemos observar en este tipo de zonas. Mientras ese tipo de economía sigue siendo dominante en el campo colombiano, seguiremos viendo combates de este tipo. ¿Y por qué el Estado no ha podido retomar el control de un departamento como el Chocó? Pues bueno, aquí viene ya la pregunta. Yo creo que no ha podido y tampoco no ha demostrado demasiado interés. El Estado colombiano tradicionalmente funciona de un modo muy centralista, funciona mucho desde Bogotá y normalmente históricamente ha tenido poco interés en llevar el Estado como tal a esas zonas rurales. Cuando hablo de llevar el Estado no hablo de presencia militar, hablo de presencia de servicios públicos, alcaldías que lleguen hasta todas las veredas y demás. Y esto evidentemente se asocia con una gran elementos ilegales, grandes elementos de grupos ilegales que hacen muy complicado y una inversión difícil a largo plazo, inversión tanto en recursos como en capital humano al Estado para controlar ese territorio. Entonces haya habido una mezcla, ¿no? Primero, incapacidad y segundo, falta de interés al respecto. Profesor, finalmente, ¿qué acciones debe tomar el Estado ya para evitar que lo que ocurrió hace 20 años vuelva a ocurrir, no solo en el departamento del Chocó, sino en otras zonas que están en este momento siendo azotadas por la violencia? Lo que tiene que hacer son temas que se han repetido, o sea, que nosotros las personas que trabajamos estudios de paz llevamos repitiendo ya varios años, que es primero implementar el acuerdo de paz. Y cuando hablo de implementar el acuerdo de paz, no es solamente hablando del capítulo de cultivos ilícitos, sino también los mecanismos que vienen asociados al mismo. Por ejemplo, la ocupación del territorio que fue dejado por los grupos armados ilegales. Y esta ocupación del territorio no solamente se tiene que dar en base a la ocupación militar o la ocupación de la fuerza pública, sino en base también, como le comentaba, a la llegada de las instituciones. Pero esto es difícil, porque esto requiere una inversión económica muy fuerte por parte del Estado y requiere también interés. La desgracia es que en los últimos 4 años no hemos visto ese interés, ¿no? Ahora, pues por suerte, pues la mayoría de candidatos que están, digamos, que se presentan a las elecciones están tanto de cualquier, digamos, extremo ideológico, también hablan de la posibilidad o hablan de la necesidad de que el acuerdo se aplique, ¿no? Pero necesita hacer eso, pero es una inversión a largo plazo, complicada y que requiere una voluntad política muy fuerte que hasta ahora pues no hemos visto. Esperemos que en el futuro se vea. Es Egoitz Gago, experto en temas de conflicto, experto en temas de paz de la Universidad Javeriana. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero continúen conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!